Buenas tardes, chicos. Se ve y se escucha bien, ¿no es verdad? Buenas tardes, ingeniero. Vuelvo a Sí, repetir Buenas una tardes, vez. sí, que se escucha buena. Perfecto, chicos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce con el nombre de ley de Gauss. Para poder plantear la ley de Gauss es una especulación teórica que me permite, si es que el problema es simétrico, poder calcular campos eléctricos sin mucha dificultad. Voy a emitir los últimos 6. Méndez, Ruiz de Celis. Y me permite, si es que hay una superficie simétrica, poder calcular campo eléctrico. Es una herramienta para poder calcular campos eléctricos. En realidad, para poder plantear la ley de Gauss necesito una superficie cerrada, como la azulita. Tengo la superficie cerrada, que es la azul. Tiene que ser, vuelvo a repetir, una superficie cerrada. No vale para una superficie abierta. La ley de Gauss dice que si dentro de esa superficie cerrada hay cargas encerradas, una cantidad de cargas encerradas, Q1, Q2, Q3, Qn cargas encerradas, entonces la expresión de la ley de Gauss me dice que la integral de la superficie del vector campo eléctrico en producto escalar con el diferencial de área es igual, ¿no es verdad?, a 1 sobre epsilon 0 por Q, donde Q es la sumatoria de todas las cargas encerradas, es la carga total encerrada, es la suma algebraica de las cargas encerradas dentro de la superficie. El diferencial de A obviamente es el infinitesimal de superficie en donde se encuentra el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, y entre ambos, ¿no es verdad?, entre el vector campo eléctrico y el vector diferencial de A representante, o que representa esa pequeña superficie, ¿no es verdad?, delta sub A, es un vector. Entonces, si yo practico el producto escalar entre E y el diferencial de A e integro, hago la sumatoria, hago la integral de superficie a lo largo de toda la superficie cerrada, eso será igual, ¿no es verdad?, a 1 sobre Q, 1 sobre epsilon 0 por Q, donde epsilon 0 es una constante que ya habíamos visto en la ley de Coulomb. Bien. Eso es lo que dice la ley de Gauss y obviamente se cumple. Q es la sumatoria de todas las cargas encerradas por la superficie. La Q1, Q2, Q3, Qn, si la sumo, ese es el valor de Q. También obviamente que la integral de superficie cerrada, ese circulito significa que la superficie es cerrada. La integral de la superficie cerrada del campo eléctrico en producto escalar con el diferencial de área. Obviamente, por definición de producto escalar, es el módulo del campo eléctrico por el módulo del vector diferencial de área, por el coseno del ángulo θ que forma el campo eléctrico con el diferencial de área, como podemos ver acá, ¿no es verdad? El campo eléctrico forma con el vector diferencial de área, ambos son vectores, un determinado ángulo θ. Muy bien, y podremos hacer observaciones sobre esta expresión. Primero, si es permanentemente perpendicular a la superficie, ¿no es verdad?, y además es uniforme, es decir, es constante en toda la superficie. Vuelvo a repetir, si es perpendicular a la superficie
y además L es constante, no varía, entonces puedo resolver esta integral. Esta integral, la integral de superficie de diferencial de área. Planteo. Entonces me va a hacer que va a ser igual a E, el módulo de E por el módulo del diferencial de A por el coseno del ángulo θ, ¿verdad? Pero en este caso, si es que como el diferencial de área siempre es perpendicular al diferencial, al delta sub A, a la pequeña superficie, y si E es también perpendicular a la superficie, ambos forman un ángulo θ nulo. Vuelvo a repetir, diferencial de A siempre es perpendicular a la superficie. E puede cortar a la superficie con un ángulo cualesquiera, pero si E es constante y además también es perpendicular a la superficie, entre el diferencial de A que es perpendicular a la superficie y E que también, en el caso particular de que él fuese perpendicular a la superficie, forman un ángulo tal como cero. Bien, y si forma un ángulo tal como cero, el coseno de cero es 1. Pero como es constante, no está afectado por la operación integral, puede salir fuera de la integral. Entonces, el producto E por la integral del diferencial de área, si resuelvo esta, la integral de una superficie, la integral de superficie de un diferencial de área es el área. Quiere decir que el valor de esta operación me queda el producto del módulo del campo eléctrico por el área de toda la superficie. Ese sería un caso. El otro caso, si él es paralelo a la superficie, o mejor dicho, si E es paralelo a la superficie, entonces diferencial de A con E formarán un ángulo de 90 grados. Bien, forma un ángulo de 90 grados. Lo mismo, resuelvo la integral E, ¿no es verdad? Me va a quedar E por el diferencial de A por el coseno del ángulo θ, o lo que es lo mismo, E por el diferencial de A por el coseno de 90 grados y es 0. Quiere decir de que si por alguna razón el campo eléctrico siempre permanentemente es paralelo a la superficie, lo que es lo mismo es tangente a ella, entonces la integral tiene el valor de 0. Bien. Además, si no hay cargas encerradas, si la sumatoria de las Q sub 1, Q sub 2, Q sub n es 0, el balance de las cargas es 0, entonces Q será 0 y la integral de superficie también es 0. Y además puedo tomar yo una superficie que deseo, es decir, que puedo tomar una superficie teórica que yo me invento. Es una superficie ficticia que yo me invento. Normalmente se toma una superficie conocida, ¿no? Cuya área es conocida para poder resolver la integral, es decir, una superficie de revolución. Una esfera, un cilindro, un hiperboloide, algo que fuese una superficie de revolución para que la integral sea posible obtenerla. Porque esta integral, la integral de superficie, siempre es muy dificultosa resolverla. Podemos aplicar la ley de Gauss. Dice, tenemos una esfera como la cafecita, que sobre su superficie tiene una carga. La carga que está sobre la superficie de la esfera está totalmente y uniformemente distribuida. Bien, ¿qué campo eléctrico generará esta esfera cuya carga está distribuida sobre su superficie? Vamos a aplicar la ley de Gauss. Habíamos dicho que para poder aplicar la ley de Gauss es necesario una superficie. Y obviamente esa superficie debe ser una superficie cerrada que yo elija.
Bien, una superficie que a mí me convenga. Una superficie que, al ser elegida por mí, debe ser obviamente conveniente para mí. La condición es que la superficie sea cerrada. Entonces, se me ocurre que si yo tengo una distribución sobre una esfera como la cabecita, donde todas las cargas están sobre su superficie, tomo una superficie cerrada, tomo otra esfera. Y vamos a hacer coincidir el centro de ambas esferas, la esfera que posee las cargas y la esfera que yo me he inventado, se llama superficie gaussiana, también, ¿no es verdad? Ambas tienen el mismo centro. ¿De acuerdo? Voy a tomar una esfera de tal manera, de un radio tal, esta esfera, que sea mayor al radio de la esfera cafecita, que posee las cargas. Muy bien, y me pongo a pensar. Todas las cargas, o sea, todas son cargas positivas las que yo estoy tomando en una distribución de cargas positivas sobre la esfera cafecita. Entonces, todas esas cargas van a irradiar líneas de campo eléctrico. Pero recuerdan ustedes que las líneas de campo eléctrico eran tales que eran radiales en una esfera, por una parte. Quiere decir que salían hacia afuera. La línea de campo eléctrico, las cargas eléctricas positivas irradian líneas de campo eléctrico y todas son radiales. Quiere decir de que aquí tengo representadas las líneas de campo eléctrico, ¿no es verdad? O lo que es lo mismo el campo eléctrico, dado que el campo eléctrico siempre permanentemente es paralelo a sus propias líneas, y en consecuencia, esta esfera irradia como, podríamos decir, como una almohadilla, ¿no es verdad? Llenita de alfileres, irradia las líneas de campo eléctrico y todas esas líneas de campo eléctrico cortarán a la esfera de mayor diámetro o mayor radio que la esfera considerada en forma radial a ella. Si Si la cortan en forma radial, quiere decir que atravesarán cualquier pedacito de superficie de la esfera o de la superficie gaussiana, de modo tal de que cualquier pedacito de la superficie es atravesado en forma perpendicular por el campo eléctrico. Bien, a ver, vamos a hacer un resumen. ¿En qué consiste la ley de Gauss? ¿Qué es lo que necesito para poder aplicar la ley de Gauss? Inventarme una superficie. ¿Qué superficie? Una superficie gaussiana que se llama. En este caso, ¿qué me están dando? Una esfera como la cafecita. ¿Qué tiene esa esfera como la cafecita? Carga distribuida en toda su superficie. Y vamos a suponer que esas cargas son positivas. ¿Qué necesito para poder aplicar la ley de Gauss? Una superficie que encierre a las cargas de la esfera cafecita. Tomo una esfera de mayor diámetro que la esfera de cargas cafecita y por simetría la tomo a ambas con el mismo centro. Me pongo a pensar, ¿cómo serán las líneas de campo eléctrico que emite la esfera que posee cargas positivas? Radiales. ¿Cómo atravesarán a la superficie gaussiana? La van a trabajar en forma radial, es decir, que en forma perpendicular a ella. Y observen ustedes que si ambas tienen un centro común, la distancia de la esfera cafecita a cualquier punto de la esfera gaussiana es la misma. Quiere decir que el campo eléctrico será el mismo. El mismo en toda la superficie gaussiana y aún todavía perpendicular a la superficie gaussiana. Con esas consideraciones puedo plantear la ley de Gauss. El flujo neto será igual a la ley de Gauss, a la integral de Q en producto escalar por el diferencial de área, y eso debe ser igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. Pero, la verdad, eso R puede salir, es constante porque vale lo mismo en toda la esfera de ficticio gaussiana que yo he tomado.
De esa manera puede salir fuera de la integral y me quedaría la integral del diferencial de área. Pero la integral del diferencial de área es el área de la esfera, es 4pi por r cuadrado. Y la carga encerrada será la carga total. De esa manera saco que el campo eléctrico, en vez de la integral pongo su valor 4pi r cuadrado y en vez de la carga encerrada pongo Q. Este epsilon 0 sigue siendo epsilon 0, despejo de aquí 4pi epsilon 0 y calculé el campo eléctrico que en cualquier punto cercano a una esfera. Y si la esfera estaría cargada eléctricamente. Observen ustedes de que va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre r cuadrado. ¿De acuerdo? De pasar 4pi r cuadrado al otro miembro como denominador. Esa es la virtud de la ley de Gauss. Me permite calcular campos eléctricos. En este caso, ¿qué es eso? Es campo eléctrico. ¿Dónde? Un campo eléctrico situado a una distancia r, cualesquiera, de una esfera cargada. Donde r tiene que ser mayor, ¿verdad? Obviamente, al radio propio de la esfera cargada. Obtuvo un campo eléctrico. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo de esto. Vamos a hacer el campo eléctrico creado por un conductor cargado. Yo tengo un conductor como el rojo que está cargado, posee cargas eléctricas. Vamos a suponer que todas esas cargas eléctricas son positivas. Bien. Y deseo calcular el campo eléctrico a una distancia cualesquiera, una distancia r de el conductor. Entonces, lo que voy a tomar es una superficie gaussiana que encierra las cargas que posee el conductor. Tomo una superficie cuya longitud es L, ¿no es verdad? Y que sea simétrica al conductor. En todo caso, voy a tomar una superficie como la azul, que es un cilindro, cuyo centro del cilindro azul coincide con el conductor. El eje del cilindro coincide con el conductor. Entonces, ya tomé una superficie gaussiana. El radio del cilindro azul será R. ¿De acuerdo? R va a ser el radio del cilindro azul. Muy bien. Ya obtuve la superficie gaussiana que a mí me conviene. Si yo tengo un conductor cargado, deseo calcular el campo a una distancia cualquiera del conductor, para lo cual tomo una superficie gaussiana, un cilindro. Ese cilindro tendrá un radio R, ¿verdad? A una distancia tal donde yo deseo calcular el campo eléctrico. Muy bien, ya tengo mi superficie gaussiana. Me pongo a pensar, este cilindro está formado por una generatriz y las tapas, las bases del cilindro. ¿Cómo será el campo? Las cargas positivas van a generar campos eléctricos radiales a ella. Si son radiales a ella, ¿verdad? Los campos eléctricos van a ser todos perpendiculares a la generatriz del cilindro y paralelos a las tapas del cilindro. Debo encontrar entonces, aplicando la ley de Gauss, la integral de E por el diferencial de área sobre la superficie gaussiana. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, va a ser la integral del módulo del vector E por el diferencial de A por el coseno del ángulo θ. Y primero voy a resolver la integral para ambas tapas. Pero en ambas tapas, ¿no es verdad? El campo eléctrico es paralelo a las tapas, que es radial, es perpendicular a la generatriz, el campo eléctrico es paralelo a las tapas. Si es paralelo a las tapas, es paralelo a la superficie que forman las tapas. Y obviamente el ángulo que forman es, ¿no es verdad? Es 90, perdón,
es 90 grados, porque fíjense acá, el vector representativo en la superficie verde que es la tapa va a ser perpendicular, ¿no? Siempre el vector representativo del diferencial de área es perpendicular, pero E es paralelo a la superficie verde. Entonces, ambos forman 90 grados, el coseno de 90 grados es 0. Quiere decir que en definitiva, ¿verdad?, en las tapas no contribuyen en nada. Voy a calcular entonces para toda la superficie de la generatriz. Me olvido de las tapas porque la integral en este caso es 0. Observen ustedes que para la generatriz el campo eléctrico va a ser perpendicular a la generatriz y además es perpendicular a la generatriz y además de ser perpendicular a la generatriz es paralelo al diferencial de superficie, dado que el diferencial de superficie siempre es perpendicular a la superficie. Y ambos formarán entonces, si ambos son perpendiculares a la generatriz, formarán un 0 grados entre sí. El coseno de 0 grados es 1. Puedo resolver la integral de E diferencial de área. Como E, ¿verdad?, es constante, puede salir fuera de la integral. Y la integral del diferencial de área, ¿verdad?, la integral del diferencial de área es el área. Pero el área ¿verdad?, de la generatriz es, observen ustedes, el área de la generatriz es la longitud esta del círculo por L. La longitud es pi, 2 pi r, la longitud de esto. Por L sería el área. ¿De acuerdo? Entonces, cosa que he escrito acá, en esto, es A 2 pi r por L. Planteo acá donde la distribución lineal de la superficie es la carga por unidad de superficie, de donde despejo la carga, que es lambda por L. Hago los reemplazos correspondientes, ¿verdad? El reemplazo, E sigue siendo el mismo, A es 2 pi r L. Igual a Q dividido, Q dividido epsilon 0, pero Q vale lambda por L, o sea que me permite calcular el campo eléctrico a una distancia determinada de un cilindro, ¿la verdad?, que es 1 sobre 2 pi epsilon 0 lambda sobre R, donde lambda es Q sobre L. Eso es lo que me aporta la ley de Gauss, ¿verdad?, una herramienta muy poderosa que me permite calcular, ¿verdad?, me permite calcular campos eléctricos. Muchos de los campos eléctricos han sido, que están en las expresiones de los libros de física, ¿verdad?, han sido calculados a través de esta famosísima ley de Gauss. Entonces, vamos a proseguir con el avance y vamos a ver el concepto de potencial eléctrico. Ya entramos en el tema de la energía. Bien, les propongo ver, chicos, el tema de potencial eléctrico, en el cual obviamente ustedes saben que la energía mecánica total, que ustedes que saben muy bien física, ¿sí?, la energía mecánica total, en definitiva, es la suma de dos energías.
la energía cinética y la energía potencial. Vuelvo a repetir. Recuerden ustedes que la energía mecánica total es la suma de dos energías, ¿no es verdad? La energía cinética y la energía potencial, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el trabajo realizado para desplazar un cuerpo de una posición A una posición B, ¿no es verdad? Es igual a la energía mecánica total, o lo que es lo mismo, la suma de la energía potencial U, que hemos llamado acá en este caso, más la energía cinética. La energía potencial está en función de la posición del cuerpo. La energía cinética está en función de la velocidad que pudiese poseer el cuerpo. Vamos a repasar nuevamente el concepto que es física 100. ¿Cuánto es la energía mecánica total? O lo que es lo mismo, ¿cuánto vale el trabajo necesario para trasladar un cuerpo desde una posición A hasta una posición B? Es la suma de dos energías, la energía potencial y la energía cinética. En el entendido que la energía potencial depende solamente, ¿no es verdad?, de la posición del cuerpo. Bien, y la energía cinética depende de la velocidad que poseyese el cuerpo para ser trasladado desde una posición A hasta una posición B, cuando se ejercen fuerza para que ejecuten ese trabajo. Ahora bien, siempre que el trabajo realizado sobre un cuerpo, siempre que el trabajo realizado por un cuerpo, recuerden ustedes que el trabajo es realizado por la fuerza, es necesario aplicar una fuerza sobre un cuerpo para que él pueda trasladarse de una posición A a una posición B. Pero siempre que el trabajo, la verdad, realizado por una fuerza, solo depende de la energía potencial, entonces las fuerzas que ejecutan ese trabajo se conocen con el nombre de fuerzas conservativas. Ahora vamos a repetir nuevamente eso. El trabajo depende de dos energías, de la energía potencial y de la energía cinética. Para realizar trabajo sobre un cuerpo es necesario fuerzas. Ahora bien, si es que el trabajo realizado sobre un cuerpo por por un determinado sistema de fuerza, solo depende de la energía potencial y no de la energía cinética, entonces se dice que las fuerzas que realizaron ese trabajo sobre el cuerpo son fuerzas conservativas. Entonces, quiere decir que el trabajo dependerá solo de la posición inicial y la posición final del cuerpo. Muy bien. Entonces, eso hemos planteado que el trabajo es solo función de la energía potencial, ya no de la energía cinética. ¿No es verdad? Quiere decir que el trabajo, si es solo función de la energía potencial, el trabajo realizado sobre un cuerpo para que pase desde la posición A hasta la posición B, necesariamente es igual a la variación de energía potencial. La energía potencial cuando el cuerpo se encuentra en el punto A, menos la energía potencial cuando el cuerpo se encuentra en el punto B, ya que el trabajo realizado por las fuerzas conservativas en este caso permiten, ¿no es verdad?, que el cuerpo pase desde la posición A a la posición B. Cuando el cuerpo se encuentra en la posición A, ¿no es verdad?, entonces la energía potencial será U sub A. Cuando el cuerpo se encuentra en la posición última B, la energía potencial sobre el cuerpo será U sub B. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a tomar una carga Q cualquiera en un punto y deseo, la verdad, realizar trabajo sobre una carga Q'. Tengo acá una carga Q en este punto y deseo realizar sobre una carga Q'.
Para realizar trabajo es necesario, la verdad, que existen fuerzas sobre Q' y que ella pase, Q' pase desde la posición A hasta la posición B. Bien, por favor, no habiliten sus cámaras, chicos. Ya. Les ruego. Bueno, gracias. Vuelvo a repetir entonces. Yo tengo una carga Q cualesquiera en un determinado punto. Vamos a hacerlo muy sencillo sobre una recta. Digamos sobre el eje X. Entonces, esa carga Q va a generar fuerza de origen eléctrico sobre una carga Q'. Y si genera fuerza de origen eléctrico sobre Q' rojita, ella inicialmente estará en la posición A y pasará luego a la posición B, ejecutando C trabajo sobre Q', porque las fuerzas de origen eléctrico que generan Q, obviamente, arrastran a Q' desde la posición A hasta la posición B. Vamos a calcular ese trabajo. Vamos a llamar RA la distancia de Q' cuando desde Q hasta que ella se encuentre en el punto A. ¿La verdad? Vamos a llamar R, aquí debería decir R, RB, cuando ella se encuentra en el punto B. Perdón, hay un error acá de dibujo. Y R, cuando él se encuentra en una posición genérica cualesquiera entre RA y RB. ¿De acuerdo? Corrijan eso después cuando tengan el apunte esto que veo que están grabando la cara. La fuerza de origen eléctrico para que arrastre la carga Q' desde A hasta B, lo puedo calcular por la ley de Coulomb. Va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q', ¿verdad? Dividido R cuadrado. Y el trabajo, ustedes bien saben, para que la carga Q' pase desde la posición A hasta la posición B, va a ser fuerza por distancia, o lo que es lo mismo, el trabajo para que la carga Q' pase de la posición A a la posición B va a ser la integral desde RA hasta RB de la fuerza por la distancia. Reemplazo aquí el valor de la fuerza, 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q' diferencial de R, y resuelvo esta integral definida. Y puedo obtener el valor del trabajo. Va a ser igual a Q', que es el numerador que sale fuera de la integral, 4 pi epsilon 0, una constante sale fuera de la integral, me queda 1 sobre R cuadrado, diferencial de R, y al resolver la integral del diferencial de R dividido R cuadrado entre A y RB, me queda 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Y observo esta expresión. Me dice, vuelvo a repetir, que el trabajo depende obviamente de las dos cargas, de la carga que produce la fuerza, la carga donde se ejecuta la fuerza para producir ese desplazamiento, y depende de las posiciones inicial y final que poseyese la carga Q'. Bien, vuelvo a repetir, depende de ambas cargas, porque una fuerza de origen eléctrico debe depender de ambas cargas, y también depende de la posición inicial y la posición final de la que tuviese la carga Q', depende de RA y RB. De esa manera, entonces, analizando esta expresión, veo que las fuerzas que ejecutaron este trabajo, si dependen de la posición inicial y la posición final, son fuerzas conservativas. Esa fue la conclusión. La fuerza, entonces, de origen eléctrico, cuando el desplazamiento de una carga, ¿verdad?, se origina muy lentamente, son fuerzas conservativas. Quiere decir que esas fuerzas conservativas van a depender solo de la energía cinética, ¿verdad?, de la energía cinética inicial, va la energía potencial inicial, inicial, la energía potencial en el punto A,
y la energía potencial en el punto B, dado que esas fuerzas son conservativas. Entonces, el trabajo depende de la energía cinética en el punto A y la energía cinética en el punto B. Pero el trabajo, ya lo habíamos calculado, es este, QQ' 4 pi epsilon 0, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Pero el trabajo es igual a U sub A menos U sub B, igual a ambas expresiones, ¿verdad? Y esto multiplico QQ', 4 pi epsilon 0 por 1 sobre R sub A, y QQ' sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre RB. Y eso va a ser igual a U sub A menos U sub B. Al final y al cabo, del lado izquierdo de la expresión del igual tengo dos términos y del lado derecho tengo otro. Tengo dos términos y del lado derecho tengo dos términos. Si comparo esta expresión, saco una importante conclusión. Que la energía potencial que posee la carga cuando ella se encuentra en el punto A va a dar el primer término. QQ' sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre RA. Y la energía potencial cuando ella se encuentra, de la carga cuando ella se encuentra en el punto B, valdrá el término de la derecha, de la expresión a la derecha, del igual. Quiere decir que U sub B va a ser a QQ' 4 pi epsilon 0, 1 sobre RB. Bien, pude calcular las energías potenciales que posee la carga. Por último, para un punto cualquiera, ¿verdad? U, la energía potencial en un punto cualquiera, una distancia R, será QQ' 4 pi epsilon 0, 1 sobre R. Haciendo la comparación con cualquiera de las otras dos. Saqué la energía potencial cuando la carga Q', se encuentra en cualquier punto, una distancia R. Muy bien. Dicho eso, saqué estas tres expresiones, que la energía potencial en el punto A es QQ' sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre RA. La energía potencial cuando Q está en el punto B, Ingeniero, ahí no es negativa. ¿Dónde? U sub B. No, porque fíjese que acá hay un término negativo, uso A, a esta. Este menos, este menos. U sub B será igual al término este. ¿Quedó entendido? Sí. ¿Ya? El menos lo poseen ambas, o sea, ambos términos de la igualdad. No estamos metiendo con el signo menos. Muy bien. De esa manera entonces saqué U sub A y U sub B. Bien. El campo no está creado por una sola carga, como en este caso. Por una sola carga. El campo eléctrico que produce la fuerza puede estar creado por muchas cargas. Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Generalizando esta expresión, U será igual a Q' sobre 4 pi epsilon 0, y varían las cargas, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 1 sobre RA, más Q sub 2 sobre RB, más Q sub 3 sobre RC. Bien, pude calcular la energía potencial, ¿no es verdad?, producido sobre una carga Q' por las cargas Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 a través de esta expresión. Bien, esta expresión es importante. Si yo generalizo esta expresión, esta es una sumatoria. Será igual a Q' sobre 4 pi epsilon 0, sumatoria de las Q sub I dividido de R. Pude calcular la energía potencial. ¿De quién? ¿Quién posee esa energía potencial? La carga Q'. ¿Debido a qué? Debido a que a una distancia determinada de ella existen Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 que generan fuerzas de origen eléctrico sobre Q', donde Q sub 1 está a su propia distancia R1, Q sub 2 está a su propia distancia R2 y Q sub 3 está a una distancia R sub 3. Pude calcular una expresión que me permite calcular energía potencial.
Eso me va a permitir definir algo fundamental, ¿no es verdad? Algo fundamental dentro de la teoría de eléctrica. Ese algo fundamental se llama potencial eléctrico. La energía potencial me va a permitir, y la expresión que hemos logrado, me va a permitir a mí definir un concepto fundamental que está ligado a la energía, que es el potencial eléctrico. Y se define, vamos a llamarlo B al potencial eléctrico, B, se define como la energía potencial por unidad de carga. ¿Quién es B? El potencial eléctrico. ¿Quién posee ese potencial eléctrico? La carga Q'. ¿De acuerdo? Viene a ser la energía potencial que posee la carga Q' dividido la misma carga Q'. Vuelvo a repetir qué es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es ¿quién posee esa energía potencial? La carga Q'. Esto me está indicando que el potencial eléctrico que posee una carga, porque las cargas poseen energía, es la energía potencial que ella posee dividido la carga misma. ¿De acuerdo? ¿Quién genera ese potencial eléctrico? Las cargas que están cercanas a la carga donde se calcula el potencial eléctrico. Es un concepto de energía potencial dividida la carga sobre la que se desea calcular ese potencial. Definido entonces el potencial, podemos reemplazar el valor de U. Ya yo sé que WAB es U sub A menos U sub B, ¿no es verdad? El trabajo es función solamente de la energía potencial, pero U es WAB, entonces lo voy a dividir sobre Q'. Entonces va a ser U sub A menos U sub B dividido Q'. ¿De acuerdo? Entonces va a ser U sub A sobre Q' menos U sub B sobre Q'. Estoy repartiendo el denominador. A U sub A sobre Q' lo llamo B sub A, el potencial en el punto A. A U sub B sobre Q' lo llamo B sub B. Y eso lo represento como B a B. Diferencia de potencial se llama. Vuelvo a repetir, BAB, que es el BAB, que es la diferencia del potencial en el punto A, menos el potencial en el punto B. Es BAB, que es la diferencia de potencial, es restarle al potencial que posee la carga Q' en el punto A, menos el potencial que la carga posee en el punto B. Pude entonces encontrar una diferencia de potencial. Pero U es Q' sobre 4, recuerdan cómo era U, ¿no? ¿Verdad? U es Q' sobre 4 pi epsilon 0 a sumatoria de Q sub I RI. ¿No? ¿Verdad? Vamos a calcularlo para una sola carga. Q' sobre 4 pi epsilon 0 sumatoria de Q sub I sobre RI para N carga. Y esta Q' es el denominador que se mantiene. Acá voy a simplificar Q'. Se va con Q' y me queda que el potencial eléctrico que posee una carga para N que producen N cargas es 1 sobre 4 pi epsilon 0, sumatoria de los Q sub I RI. Esta es una fórmula fundamental de la electricidad, que el potencial eléctrico es igual debido a N cargas, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, es sumarlas todas las cargas, dividida cada una entre su distancia, y todo eso multiplicarlo sobre 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es el valor de la constante de Coulomb. ¿De acuerdo? Calculé el potencial eléctrico. Vuelvo a repetir, esta es una fórmula que deben mantenerla siempre en la memoria. El potencial eléctrico es la sumatoria de las cargas dividido
las distancias de la carga respecto al punto donde yo deseo calcular el potencial por 1 sobre 4 pi epsilon 0. Observen que esta suma es suma algebraica. Las cargas pueden ser positivas y negativas. Debo sumarla algebraicamente las cargas. Bien. Observen ustedes que el potencial, que 1 sobre 4 pi epsilon 0 es un escalar. Las cargas son escalares. Las distancias son escalares. El potencial eléctrico es un escalar. No es un vector. Vuelvo a repetir, el potencial eléctrico es un escalar. No así un vector. De esa manera yo simplifico una gran cantidad de contratiempos. No tengo que calcular módulo, dirección y sentido, proyectarlo sobre el eje X o sobre el eje Y, encontrar la resultante. Nada de eso. Es una operación algebraica. Por eso el potencial eléctrico es algo muy, pero muy sencillo. Bien, es algo elemental el potencial eléctrico porque no es más que una suma algebraica. Este es un valor, este es el valor de K. 9 por 10 a la novena Newton metro cuadrado Coulomb a la menos 2. Y aquí es sumar, ¿no es verdad? La resultante de la Q sub i dividido de R sub i, donde cada carga puede ser positiva o negativa. Por eso es que esta es una, vuelvo a repetir, una suma algebraica. Los signos valen acá. Y esta es una expresión que me permite calcular el potencial eléctrico. Obviamente esto tiene unidades. El potencial eléctrico, las unidades del potencial eléctrico son unidades de energía Julio, unidades de carga eléctrica Coulomb, Julio por Coulomb a la menos 1. Eso tiene un nombre, se llama voltio o volt. ¿Qué es el voltio? Un Julio dividido en Coulomb. ¿De acuerdo? Eso es un voltio. Unidad de energía dividido unidad de carga. Julio dividido Coulomb. Se llama voltio. Y el voltio está en toda la vida tecnológica actual. En el enchufe de su casa, 220 voltios. En la pila o en la batería del control del DVD o del televisor, cada una de esas pilitas, 1.5 voltios. ¿Verdad? En los cables, que obviamente deben poner tambor, esos postes altísimos, 70.000 voltios. Bien, porque se necesita una gran energía para poder impulsar las cargas. Esa energía que de los cables que están paralelo al tambor, esa red alta que hay, que vienen por el cuarto anillo y van hasta la Brasil, ¿verdad? De esos postes altísimos, 70.000 voltios. Esa energía viene de Cochabamba. Y para transportar las cargas desde Cochabamba hasta acá se necesita una gran energía, 70.000 voltios. ¿De acuerdo? Toditos los aparatos electrónicos, el televisor, el DVD, el celular. El celular me parece que son 3.5 voltios lo que tiene la batería del celular. Porque son acumuladores de energía. La batería, ¿no es verdad? Acumula energía. Se agotó la batería, el celular muere. Ya no hay quien me llame y me diga, ¿dónde está? Nada de eso. Se acabó la batería, como dicen, se agotó la batería, entonces el celular no funciona. Nadie me puede encontrar. ¿Por qué? Porque no posee energía. Quiere decir que los voltios es más o menos
una, digamos, una medida de la energía. Obviamente, para un aparato que debo usar en el bolsillo y la chica en la cartera, no puede tener 220 voltios porque yo la puedo agarrar, tocar, manipular la batería del celular, no me patea, pero sin embargo yo meto los dedos en un enchufe y me tiro una patada medio metro lejos del enchufe. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, existirán unidades muy grandes. Kilovoltio, 10 a la tercera voltio. Megavoltio, 10 a la novena voltio. Gigavoltio, me parece que es 10 a las 12 voltios. Y existen, esto es para los grandes transportes de energía. Pero la gente que trabaja en electrónica trabaja con un voltaje muy pequeño, 10 a la menos 3 voltios. Microvoltios, 10 a la menos 6 voltios. Nosotros, para mover un músculo, para dar un paso de baile, para tomarnos un vaso de Coca-Cola, para llevar la cuchara con sopa a la boca y alimentarnos, para desplazarnos, el cerebro tiene que dar la orden. Y da la orden, y eso está en el orden de los milivoltios. ¿No es verdad? Funcionamos porque hay diferencias de potenciales dentro de nuestro cerebro. Y le manda una señal eléctrica al cerebro para que el músculo ejecute un movimiento. Funcionamos a energía eléctrica, o por lo menos las señales. Obviamente nosotros necesitamos cargarnos, ¿no es verdad? Comemos. Necesitamos entrar como el televisor uno no lo puede mantener siempre en funcionamiento, dura poco. Necesitamos dormir, ahorramos energía. Pero cada pensamiento, cada sentimiento, ¿no es verdad?, responde a una orden del cerebro que es dado porque hay diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Las unidades, entonces, de la tensión eléctrica son los voltios. Y lo vemos en todas partes. ¿Verdad? Porque todo necesita energía, especialmente en la vida moderna. ¿Qué sería el celular sin batería? No sirve para nada. Hay que tirarlo al basurero. ¿De acuerdo? Es la batería la que le da la energía necesaria para que funcione. Vamos a hacer un pequeño ejemplito ya para ir concluyendo. ¿No es verdad? Les aclaro que el viernes que viene vamos a dar clases, chicos. Estamos un poquito atrasaditos, dado que el lunes 21 no va a haber clase, ¿no? Va a haber cuarentena total, es feriado nacional. Creo que el lunes es el 21, es el próximo lunes, hoy es 14. Sí, el 21 es el próximo lunes. No va a haber clase, entonces este viernes vamos a dar clase. Quedan cordialmente invitados este viernes en horario de clase. Vamos a arrancar a las 2. Bien, es 2 menos cuarto, pero le voy a dar un tiempito para que duerman la siesta. Vamos a arrancar a las 2. Entonces, el viernes que viene ya vamos a estar dando capacitores, y la semana del 29 vamos a dar un tema más, ¿verdad? Vamos a dar, en la próxima semana también vamos a reemplazar la clase del lunes por el viernes.
y vamos a estar ya pronto para dar el primer examen, chicos. Que yo le voy a hacer conocer con la debida anticipación los horarios, el aula donde nos vamos a tener el placer de juntar. Y vamos a ver un pequeño ejemplito. Yo tengo dos placas paralelas, una placa azul y una placa verde. La placa azul, ¿verdad? Conductoras son las placas paralelas. Placas de conductores que están pues dispuestas en forma paralela entre sí. La placa azulita está cargada positivamente, la carga verdecita está cargada negativamente y están separadas entre sí en una distancia tal como L. Bien. Entonces se va a generar un campo eléctrico y líneas de campo eléctrico desde las cargas positivas hacia las cargas negativas. ¿Verdad? Ya sabemos que por definición de campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. De aquí puedo despejar a la fuerza que va a ser el campo eléctrico por la carga Q'. Q' es una carga que yo deseo desplazar desde el punto A hasta el punto B. Esa es la fuerza. De esa manera, para poder desplazar una carga Q' desde el punto A hasta el punto B, es necesario ejecutar trabajo. El trabajo para pasar desde A hasta un punto cualquiera X será igual a fuerza por distancia, F por X. Pero la fuerza vale E por Q'. Y esta X es esa X. Entonces, el trabajo o la energía por unidad de carga es la diferencia de potencial. ¿Verdad? Entonces, si yo divido esta entre Q', me va a quedar este E y esta X, cosa que hemos escrito acá. En el caso de que X, esta distancia desde acá hasta acá, sea igual a la distancia de separación de las placas que es L, entonces reemplazo las X, me dice que la diferencia de potencial, ¿verdad?, entre las placas, ¿verdad?, van a mantener una diferencia de potencial, es igual a E por L, donde L es la distancia de separación de ambas placas. Bien, he podido calcular una diferencia de potencial en un sistema de placas paralelas, un azulito y un verdecito, que es igual a E por L. Bueno, chicos, nada más por hoy. Es muy bueno empezar el lunes así. Voy a tener el placer de tomarle una pequeña lista. Me van habilitando, por favor, voy a dar escape. Ingeniero, ¿Perdón? le quería preguntar si es que nos podía pasar este Word para releerlo. Se lo voy a pasar, pero he visto que ustedes están grabando las clases. Se lo voy a pasar, no tengo problema, ¿ya? Pero he visto que hay un compañero de ustedes que muy gentilmente, la verdad, está teniendo la virtud o el interés, la verdad, de grabar las clases. Entonces lo tienen en el Word con la explicación. Ahora, si ustedes lo quieren en el Word sin explicación, sin voz, se los paso. ¿De acuerdo? También estaría bien, gracias, ingeniero. Vamos a ver entonces, me van a ir respondiendo. ¿Está Justiniano Elvia Enrique? Vamos, chicos. Presente, ingeniero. Presente, no, ingeniero. Ya, gracias, Justiniano. Jaldín Benavides. Está Jaldín Benavides, vuelvo a repetir. Si no, yo le pongo ausente, chico. Jaldín Benavides, José Fernando, ¿está? Sí, ingeniero. No hay. Presente. ¿Dónde está? Muéstrese rápidamente, estén atentos, por favor, Jaldín. Siempre usted está desatento. Ya estoy con la cámara. Grájeda, Jorge Armando. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Grájeda? No lo veo, a Grájeda. Vamos, por favor, Fernando Acosta, sálgase porque lo voy a nombrar posteriormente, ¿ya? Le ruego, por favor, sálgase un ratito, desactive su cámara. Está Grájeda.